Bueno, le cuento lo que vamos a ver. Un cuadro macro, un cuadro micro y después qué hacer con la macro y con la micro si sos pyme. Básicamente es eso. Me interesa siempre dejar herramientas. Este es el cuadro macro. Retrasado. ¿Por qué? Porque acabamos de tener los nuevos datos de inflación. Para los que no saben, 2,3%, 25,4% interanual. Y fíjate que en marzo del año pasado la inflación era 24,8%. Marzo del año pasado. O sea que quizás la peor noticia es la núcleo, que estuvo por encima de la general, 2,6%. Por lo cual seguimos con un nivel importante de inflación. Cuando vemos, esta es una de las actividades que tracciona fuertemente el Producto Bruto Interno, que es construcción. Construcción es la que más peso tiene, ya sea por inversión pública o privada. El estimador económico mensual viene muy bien. Y cuando vemos el balance exportaciones-importaciones, esto es deficitario a lo largo del año, fueron 8.400 millones de dólares. Quizá también ahí lo más preocupante es la cantidad de divisas que erogamos por balance de pago. Fueron 10.200 millones, sobre todo en materia turística, o sea, la cantidad de argentinos que se fueron al exterior. Estos son pobreza, los últimos indicadores INDEC, 25,7, desempleo 7,2, y el último indicador del INDEC del Producto Bruto Interno, cuarto trimestre de 2017, 3,9% arriba. Este es una especie de cuadro macroeconómico, pero a mí me interesa esto. Epa. Me interesa estos. ¿Por qué me interesa a mí el consumo? Y por ahí me ven hablando mucho del consumo. Porque en la realidad el 80% del Producto Bruto Interno depende de este término. Consumo público y consumo privado. Y ahí lo que tenemos es que ventas minoristas en marzo cayeron 2% y en el primer trimestre 1,5%. Básicamente son muy pocas las pymes que se dedican a bienes transables. El 8% de las pymes las que se dedican a la exportación, por lo cual las pymes tienen una alta dependencia de lo que sucede acá. Estos ventas minoristas en general, de acuerdo a la CAME. Cuando vemos consumo masivo, ya nos tenemos que ir acá. Nosotros medimos en autoservicios 0,8% a la baja en el mes de febrero y grandes cadenas 1,1% arriba. Esto es febrero. ¿Qué nos está pasando en marzo? Porque aún no lo cerramos. Nos está dando levemente arriba autoservicio y grandes cadenas nos da a la baja. Bueno, fue el debate de la semana. Por ahí me vieron el martes en Animales Sueltos con el conflicto Carrefour respecto de los autoservicios chinos, donde yo digo que hay un cambio fuerte del comportamiento del consumidor y no hay que subestimar al chino. Independientemente de la informalidad o no, hay un consumidor que se pasó al mercado de costos, claramente. Y Carrefour es líder en diferenciación, pero además el hipermercado estaba en última fase del ciclo de vida ya en la década de los 90. En la década de los 90 en Europa y en Norteamérica. Por lo cual siguió apostando un formato que ya estaba caduco. ¿Qué pasó con el formato Express? Bueno, con el formato Express lo que pasó básicamente es que le quiso generar intensidad competitiva a los supermercados chinos que tienen más de 10.000 puntos de venta en todo el país. O sea que yo hago una comparación. Si fuese una guerra de Asia, los chinos serían Japón y Carrefour sería Bután. La realidad es que era una guerra muy difícil de ganar con una racionalización del bolsillo del consumidor. Pero si buscamos la excusa porque los chinos son informales, les cuento que tiendas Díaz que tienen más de 1.000 puntos de venta, donde no hay tanta informalidad como el chino, que sí tiene mucha informalidad en la compra, también es ganador del mercado. Es decir, tiendas de descuento también ganan en el mercado en un contexto de racionalización del ticket promedio de bolsillo. Bueno, si tuviésemos una caja de herramientas del empresario, nosotros desde el mercado utilizamos las variables controlables. Entonces, ¿cómo deberíamos manejarnos? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Las famosas 4P pasan a 4C, las 4P que son y las 4C que son, la mayoría por ahí las conoce, pero si no las conocen, las vemos. El producto, que para una pyme hoy es más concepto, es muy importante que el bien tangible
tenga como máximo valor la marca y qué atributos tiene ese bien o servicio que proveemos en el mercado. El precio, que es el único que genera ingreso en la pyme, y claramente lo vemos desde el costo, pero ahora vemos desde qué lugar desde el costo. La promoción, que hoy lo vemos desde la comunicación y para mí me parece la variable más importante a nivel controlable de una pyme. Esta es la variable más importante de la comunicación para una pyme. La plaza, que hoy es canales. Bueno, esto lo armé yo. Yo digo, si somos pyme, ¿no? Y tuviésemos que hacer saltos en valla. Como yo digo que la comunicación es la variable controlable más importante, ¿dónde nos ubicamos? Si estuviésemos en el marketing 1.0, paradigma industrial, demanda era mayor que la oferta, vender, vender y vender, el foco se ponía en el producto. Algunas pymes todavía sí que siguen acá. Si estamos en el 2.0, el cliente en el centro en el lugar del producto, posicionamiento y diferenciación de la competencia con propuestas de valor funcionales y también emocionales, no solo vender, sino satisfacer y fidelizar al cliente. Muchas pymes están acá. Y muchas pymes comienzan a estar en el 3.0, marketing centrado en valores, seres humanos integrales, con sentimientos, contar historia y conectar con ellos. La tecnología y las redes sociales están empezando a relacionarse mejor con sus clientes. La valla más importante sería el 4.0, predicción de manejo de Big Data, tiempo real, redes sociales y cliente omnicanal. Esta es una de las vallas, este salto es el más importante para las pymes. Hoy hicimos una encuesta, seguramente después las van a ver en los medios, pero me llamó la atención una cosa, porque nosotros encuestamos el universo pyme. Entonces preguntamos, ¿usted piensa que Internet de las cosas está muy cerca de Argentina? El 85% de nuestro panel nos dijo que sí, y son pymes. Entonces, claramente, acá hay sí una barrera para saltar. Ahora vamos a ver un par de cuestiones ejemplo. Bueno, si la P es una variable para administrar desde el costo, tenemos que, si somos pyme, o sea, a mí me interesa ver cómo administrar el precio si soy pyme, los precios definen los costos y no la inversa. ¿Y cuál es la diferencia? Si vos sos pyme, no podés luchar por el liderazgo en costo. Tenés que ir a la diferenciación y tenés que ir al nicho. Entonces, tu valor agregado, tu atributo en el mercado, tiene que definir primero el precio. Después ves el costo. Lo que hace muchas pymes es decir, bueno, ¿cuánto me costó esto? Le agrego un margen. No. ¿Cuánto vale mi producto realmente en el mercado y cuánto se está diferenciando y este es el precio mío? Después veo el costo. Es fundamental, si ustedes quieren lograr penetración y lograr competitividad en el mercado, que su precio sea desde la formación del precio y no desde la formación solamente del costo. ¿Cuánto vale lo mío? ¿Qué valor agregado estoy incorporando al mercado? ¿El precio no puede ser igual para todos los clientes? ¿Qué precio me permite maximizar el margen para cada segmento de mercado a atender? Nosotros estamos en un mercado de precios estáticos y estamos en un mercado de precio dinámico. Hay tantos precios como canales, hay tantos precios como plataformas. Y con la digitalización de la comercialización, cada vez esto va a ser más intensivo. Lo vamos a ver ahora, pero la realidad es que no hay un solo precio. Precios distintos con el mismo costo. ¿Cuál es un caso de precio distinto con el mismo costo? Bueno, hay muchos, pero yo siempre cito el caso de Habano Café Martínez. ¿Por qué? Porque si yo me tomo un café normal, un café crema moca, o un cappuccino, un frappuccino, me siento un glotón. ¿Cuál es la diferencia? Que el costo fue el mismo, pero el precio fue diferente. Ahí tienen un ejemplo claro cómo pudieron agregar valor desde el precio, sosteniendo el costo. Pisando el costo, el mismo costo, cómo logró cosechar valor en el precio. Hay muchos ejemplos, cito este ejemplo. Conseguir seducir a los clientes menos sensibles al precio. Esto es fundamental para las pymes. Conseguir seducir a los clientes menos sensibles al precio. Si no vamos al liderazgo de costo porque no tenemos economía de escala, claramente tenemos que buscar este tipo de mercados. ¿Se puede exportar comercio si no se produce el insumo básico? Una nota de esta semana es Argentina, yo dije, no se queden con el titular. Argentina está importando soja y es uno de los principales productores de soja. ¿Y por qué importa soja? Bueno, pues estamos con la sequía, pero ¿qué exportamos nosotros? Bueno, aceite de soja y harina, claramente para exportar y agregar valor al producto necesitamos importar porque no tenemos. Pero si vamos al caso del grano de café, cada uno de los retails
estos que les comento, Café Martínez o Habana, importa café y le agrega el valor del servicio, el valor de la marca y el valor del layout del local. Argentina exporta retail importando producto. O sea, no se queden solamente que Argentina solamente tiene que producir el producto para poder exportar. ¿Cuánto valor le podemos cuánto podemos cosechar acá internamente para poder exportar? ¿Se puede exportar comercio utilizando bienes y servicios de nuestra economía con valor de marca? Bueno, esa es una tesis mía en mi primer libro, se llama El futuro del comercio minorista en Argentina, donde digo, Argentina tuvo un gran error que importó comercio y no exportó comercio. Porque si querés ser supermercado del mundo y querés estar con los alimentos en el mundo, claramente Argentina tendría que haber exportado también retail de marca con alimentos. Hasta el último eslabón. De hecho, hace 4 años fui a estudiar Holanda el tema de los casos de las parrillas argentinas en Holanda y hay 200 parrillas. De argentinos deben ser unas 10. Explotan un valor de marca argentino. ¿Exportamos? Sí, pero perdemos el valor de la marca, el valor de la utilidad comercial local. Solamente tenemos el valor de la exportación. Claramente, las economías desarrolladas, como puede ser Norteamérica, su mayor valor es justamente el valor que cosecha la marca. Por eso producen en China a bajo costo, producen en Vietnam a bajo costo, porque Nike o Apple claramente tienen un gran valor de marca. Para la pyme el valor de marca es muy importante. Y sobre todo, recuerden, nicho de mercado. No vamos nunca a lo grande. Con el fenómeno del Big Data se podrá cosechar, se podrá ordeñar la curva de demanda hasta la última gota, se podrá discriminar precios al infinito. Claro, si nosotros tenemos manejo de minería de datos, yo puedo discriminar por precio, puedo también saber quién puede estar dispuesto a pagar un poco más por lo que yo vendo. Uno de los grandes problemas que tienen las pymes es que carecen de datos. Pero cada vez esto está siendo más sencillo. Cada vez la pyme puede también acceder a minería de datos propios, puede tener sistema, y me parece que esto va a ser una cuestión que va a poder resolver. Si la sede de la comunicación es lo más importante, fíjate que cuando arrancó la publicidad, arrancó con la imprenta, ¿no? Con la palabra escrita, donde pasamos a la red, donde el individuo es el editor. Esto es un cambio importante. O sea, lo que nosotros estamos comunicando va a ser editado por un otro. O sea, lo que nosotros queramos comunicar al mercado va a tener ese efecto del prosumidor. Es el consumidor quien nos dice lo que deberíamos estar haciendo para mejorar su necesidad en el mercado. En la imprenta distribuida conocimiento y la red genera interconexión de las mentes humanas. La imprenta generó conocimiento, pero la red colabora y aprende colectivamente. Y fue el desarrollo de la revolución industrial y capitalismo en la imprenta y la red nuevos modelos de generación de riqueza y prosperidad. Para la pyme, actuar en red es el boca a boca del almacenero. Es muy importante estar trabajando en red en microcomunidades, en los segmentos de bienes y servicios que ustedes provengan. Es el futuro también de la pyme y una oportunidad muy grande para la pyme. Si en las tendencias de comunicación en algún momento fue la era de la deferencia, donde el dirigente estaba en el pináculo y verticalmente transmitía a mayores, expertos, celebridades, opiniones alternativas, familias y amigos y la gente de la calle, en la era de la referencia, la gente de la calle es la que genera la tendencia de la comunicación, familias y amigos, opiniones alternativas, hasta llegar al dirigente. Cambridge Analytica, Facebook, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con Cambridge Analytica, Facebook? Que el dirigente se quiso apropiar de la opinión de la gente de la calle. Y fue fenómeno de Big Data, sustracción de datos, claramente, pero fíjense que esta pirámide es lo que hoy nos está pasando actualmente, ¿no? Esta pirámide es muy importante porque la pyme hoy tiene la oportunidad de tener la opinión de la gente de la calle sobre sus productos, cuando esto era antes patrimonio de las grandes empresas. Canal de distribución. Llego a un local, o tengo un local, o quiero tener un local, o quiero tener ser proveedor de servicio. Claramente, el formato físico hoy sigue estando con una gran penetración de mercado, pero no podemos olvidar que en la nube hay clientes. El cliente es omnicanal, ese paso de la barrera del marketing 4.0 es importante. Damián, ¿qué es más importante, lo físico o lo online? No, son importantes los dos, lo cual tiene que haber un trasvasamiento entre ambos formatos de cómo vos administrás esto. ¿Y dónde tengo que invertir? Bueno, en el sitio de venta comercial,
en un marketplace, en un sitio de venta de empresa, en una cuponera digital o en las redes sociales. ¿En alguno de estos? No, en todos. Porque en cada nube hay clientes. ¿Viste cuando dicen la nubosidad es variable? Bueno, tenés que despejar el mercado porque arriba hay clientes esperando tu oferta. Si es muy importante la experiencia digital o la experiencia física, tendríamos que saber qué es lo que nosotros buscamos como marca, pero también qué es lo que busca el cliente. Nosotros buscamos atraer, guiar, vender en interacción, fidelizar en la retención y predominar en la referencia. Eso es lo que busca una empresa, la marca. Pero claramente, tanto en la comunicación física como en la comunicación digital, ¿qué busca el cliente? En la atracción, descubrir. En la guía, evaluar. En la interacción, disfrutar. En la retención, repetir. Y en la referencia, recomendar. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo le decía del efecto del prosumidor. Es el consumidor quien hoy está definiendo el mercado de bienes y servicios y no es la empresa quien verticaliza la oferta. Si antes el ciclo de vida del producto, vamos a ver estas dos y una que no está acá, pero si antes el ciclo de vida de un producto era la introducción, el crecimiento, la madurez o el declive, fíjense que en la comunicación digital el ciclo de vida de redes hace que haya innovadores, primeros usuarios, mayoría de comentarios, llega a una cúspide, decae y después vienen los rezagados. El ciclo de vida es cada vez más corto. Lo vemos a diario, ¿no? Esto de que cada vez son más cortos los ciclos de vida. Entonces, ¿cuánto yo puedo sostenerme acá en la cúspide cuando yo brindo un bien o servicio al mercado, teniendo en cuenta, recuerden, que la comunicación es una de las variables más importantes a administrar por la pyme? Si nosotros estaríamos en tecnología, si alguno está en tecnología, el ciclo, la voy a ir dibujando, pero el ciclo de la curva sería introducción, crecimiento, caída, desplome, nuevamente introducción, crecimiento y ahí rezagados. ¿Por qué en la tecnología pasa eso? Porque en la tecnología lo que está pasando es que hay mucho ensayo. Mucho ensayo. Entonces, los primeros experiencias en mercado quizás no funcionan. Pero hay que seguir insistiendo y seguir mejorando esa tecnología para lograr luego un bien y servicio que sea exitoso en el mercado. Pero es muy importante entender el ciclo de vida en el mercado. Hay una encuesta de Innocenti, que es una consultora internacional, que dice que en la década del 60 una empresa tenía como expectativa durar 36 años en el mercado. Hoy tiene una expectativa de durar 26 años en el mercado. Y en el 2030 tiene una expectativa de durar solamente 18 años en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? No hay que enamorarse de la empresa. Hay que enamorarse de lo que a las personas le enamora. Porque ahí tiene continuidad la empresa. Es muy importante, y muchas veces, sobre todo cuando tenemos empresas de herencia familiar, quedarnos con la tradición, pero adaptar la tradición a lo que está esperando el mercado. Entonces, ¿qué camino seguimos si somos pyme? Damián, ¿qué hicimos hasta ahora? Vimos el cuadro macro, el cuadro micro y la cajita de herramientas. ¿Qué hacemos? ¿Y en qué circunstancia qué deberíamos hacer? Bueno, fíjate que las pymes están en la supervivencia, hay pymes que están en el crecimiento, en el desarrollo o en la trascendencia. Y acá tenés esta matriz de 4 entradas, donde tenés pymes con muchas aspiraciones y mucho recurso, es decir, tienen poder, con mucho capital se logra meta, pero el riesgo es alto. Tenés pymes con pocas aspiraciones y con bajo recurso, relax, demasiados recursos, y muchos recursos, relax, demasiados recursos, no se presentan grandes desafíos. Muchas pymes están en este lugar, son muy conservadoras y no son solamente conservadoras desde el punto de vista ideológico, son conservadoras desde el punto de vista del ciclo económico de Argentina. ¿No?
Hay muchas pymes que dicen, no, prefiero quedarme acá porque no sé lo que viene. A esas pymes yo les digo, ojo con el ciclo económico, fíjense en el ciclo social y cultural. En contextos económicos adversos hay muchos nichos que la pyme puedan abordar. Es decir, por ejemplo, cuando les arranqué diciendo con este informe que hicimos en Animales Sueltos de Carrefour, y digo, si el cliente está yendo a segundas marcas, ¿la pyme qué es? Y una segunda marca. Entonces, ¿hay oportunidad de mercado en ese contexto para la pyme? Claramente. Porque justamente el consumidor está buscando alternativa y la pyme es una. Y en el mundo, la comercialización digital también está permitiendo una ventana global a esa pyme. Muchas pymes están en esta instancia, en la supervivencia. Sin recursos no hay aspiraciones, hay aversión al riesgo. Y estas, que yo las llamo stretch, son las que tienen muchas aspiraciones pero pocos recursos. Pero tienen inventiva, energía emocional e intelectual, romper el límite, potencial individual y colectivo. Generalmente son emprendedores de capital intensivo en conocimiento. ¿Esto, Damián, tiene edad? No. Porque parece que el grupo etario de un emprendedor siempre que tiene que ser hasta los 38, 40 años, no. Hemos visto casos de emprendedores a los 70 años y que han tenido éxitos en los mercados. Un emprendedor no tiene rango etario. Obviamente va a poder disfrutar mucho menos del ciclo de vida, simplemente. Pero no tienen edad para invertir y generar nuevos bienes y servicios. Hay un caso que siempre los muestro en mis presentaciones de una señora el año pasado. Una señora que tenía 82 años. Y dice, qué feo que son los bastones que usamos los viejitos. Bueno, sacó todos bastones muy, pero muy creativos, de colores y ornamentados. Bueno, éxito en el mercado norteamericano sobre un pequeño nicho del mercado y transformó una pyme en potencia a los 82 años. Bueno, esta es una imagen real, 1929, es un cuadro este. Acá ven unos auriculares, unas personas hablando por un telefonito. Y fíjense, en cuanto a esa mente creativa, ¿qué tenemos hoy? ¿No? Es importante para la pyme también tener un poco el sueño o la visión del creador, ¿no? De qué necesidad va a cumplir algo de lo que estamos haciendo. Es decir, para la pyme es importante generar un cuadro en el cual tengan tome en consideración el contexto sociocultural, no solamente económico, en el cual compone el cuadro. ¿Por qué? Porque si la pyme no debería ir a economía de escala y debería ir al nicho, claramente la pyme está satisfaciendo una pequeña necesidad donde en el mercado grande a la grande no le sirve porque tiene muy poco volumen, pero para la pyme tiene demasiado mercado con gran volumen para lo que puede llegar a absorber. Entonces, es muy importante que, ahí traje mi libro, pero de casualidad el nuevo mío, llama Pensar en grande siendo pequeños, pero es eso, buscar el nicho y ver cómo podemos ampliarlos. Hoy en Argentina, ayer hicimos una nota para TN, hoy en Argentina, hasta hace 20 años, la familia tipo representaba casi el 40% del mercado. 40% del mercado. ¿Y hoy saben cuál es el hogar más importante en Argentina? ¿Saben? El unipersonal. Personas viviendo solos. El récord es Mendoza, 35% del mercado. ¿Pero cuánto se dividen, Damián, las familias hoy en Argentina? 11 familias. 11 tipos de familias. 11 clientes potenciales, 11 segmentos potenciales de las pymes porque las grandes no la pueden abastecer. ¿Y cuáles son, Damián? Bueno, tenés desde los hogares monoparentales, los hogares unipersonales, tenés hogares homoparentales, parejas del mismo sexo conviviendo. Tenés hogares de nicho vacío donde el hijo se va. Y la realidad es que estos 11 hogares siempre son segmentos muy importantes para las pymes. Piensen en pequeñas necesidades de mercado porque es un volumen enorme para ustedes. Es un volumen enorme. 11 mercados potenciales para esas pymes.
Este podría ser mi hijo, mi ahijado, como es mi ahijado, pero la realidad que en realidad podríamos dividir al mercado en un segmento de hogar, un segmento de género o un segmento etario por generaciones. Ustedes saben que están los baby boomers, nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, después viene la generación X, la generación Y, la generación Z, y esto es que son la generación alfa, que son menos de 7 años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta maquinita y qué está pasando está este tipito? Este tipito está generando pymes en potencia, aunque ustedes no lo crean. ¿Y por qué, Damián? Porque en realidad, hoy, la comunicación alberga un mercado de masas que estos tipitos no quieren. Entonces, cuando yo, por ejemplo, lo veo a mi ahijado que está con un tutorial en YouTube bajando cómo jugar al Mario Bros, en realidad ahí el tipo está hasta generando nuevo lenguaje de programación que quizás la pyme lo va a necesitar. Ahí está buscando un nuevo mercado que se está por desarrollar. Y yo creo que ahí hay una omnicanalidad que tenemos que comenzar a interpretar. Es decir, para mí el comercio físico no va a desaparecer, pero claramente va a tener que albergar las necesidades de esta generación. Es decir, ya es un caso real que, por ejemplo, en Europa uno vaya a un local y existen las pantallas touch, donde el cliente busca el stock en línea o las vidrieras virtuales o los probadores digitales de ropa, donde vos buscas el stock, en forma ergonómica ves si te gusta o no la prenda y después sí vas al probador físico. Es decir, hoy lo físico tiene que empezar a considerar a esta generación si vos querés tener éxito en el mercado y extender tu ciclo de vida. ¿Y qué va a pasar en lo digital? Bueno, de todos esos rangos de generaciones, yo creo que los que más están ingresando, porque estos nacen digitalmente, son justamente el resto. Los baby boomers o la generación Y que hoy tienen mucha comercialización física. Por eso digo que me parece que a futuro el mercado va a poder convalidar ambos canales en forma complementaria. Para cerrar mi charla, les voy a dar mis contactos y un material que les quiero comentar. Yo creo que si sos pyme, no solamente tenés que pensar en el capital económico. No solamente en el capital económico. Porque si vos sos pyme, por alguna razón no quisiste laburar en una empresa, por alguna razón no quisiste ser parte de un proceso de selección y vos tenés una idea de volcar al mercado. Por eso ahí el campo social, cultural, educativo, es decir, cómo te formes, y emocional es muy importante porque en realidad estás haciendo algo que es para vos. Estás generando la dignidad que puede llegar a tener un ser humano de brindar un bien y servicio en el mercado. Eso no tiene flujo de fondo, no tiene cash flow ni retorno de inversión. Es la alegría de ser pyme. Gracias.